mira, sé que no soy perfecto, lejos de ser perfecto, soy una persona que comete errores y que probablemente ha herido sensibilidades y ha herido personas, y también en el camino he ido aprendiendo que no todo lo que estoy pidiendo necesariamente es para mí, pero si tú me muestras el camino, si tú me muestras el lugar donde tú quieres que yo esté, y si es de bendición para los demás, si puedo ser de servicio a tu nombre, a tu, a la meta a la cual tú quieres que llegue, lo respetaré, sea cual sea tu respuesta. Entonces ya en ese momento caes en un sueño profundo sabiendo que todo está solucionado, que tu fe va a responder por ti, y si tú tienes realmente la correcta intención y la buena intención de respetar a los demás de la misma manera que quieres que ellos te respeten a ti, siendo eso como el código lo más importante, haciendo el bien ante todo, estas puertas se iban abriendo. Me daba yo cuenta que la gente quiere trabajar con gente que es sencilla, donde no hay ego, donde realmente se dan cuenta que tú estás poniendo sus necesidades a la par de las tuyas. Entonces tú estás buscando ofrecer algo, ofrecer un servicio o ofrecer toda tu persona en servicio de los demás. Y esa es algo que tranquiliza mucho a las personas, y posteriormente te vas encontrando a ese círculo y a ese grupo de personas con las que realmente te sientes en equipo y correspondes. Enrique González, conocido en el mundo de la música como Vox, es un baterista que ha dejado su huella en el escenario y en los corazones de los amantes del rock. Su historia es una mezcla de talento, oportunidades y fe. Nacido en la ciudad mexicana de Monterrey, Nuevo León, Vox se dio a conocer como baterista del grupo de rock Jumbo. Con Jumbo grabó 3 discos memorables: Restaurant, D-Day Poleplay y Telepark. Sin embargo, su búsqueda de nuevos horizontes lo llevó a cruzar fronteras. Cuando Vox se mudó a Los Ángeles, su camino se cruzó con el cantautor Scott Fisher, quien buscaba un baterista para salir de gira. La audición fue un pasaporte a una nueva aventura, pero lo que no sabía era que esa oportunidad sería la puerta de entrada a algo aún más grande. Vox se encontró con el virtuoso tecladista y cantante mexicano Alex Sintek, quien estaba en Los Ángeles produciendo un disco para la cantante española Ana Torroja, ex integrante de Mecano, y lo invitó como músico de sesión. El encuentro entre Alex y Vox provocó que el tecladista invitara al baterista como parte de su gira y director musical, con quien trabajó durante 5 años, desarrollando un crecimiento profesional y espiritual. Vox también trabajó como baterista de sesión para artistas mexicanos como Alejandro Fernández, Reilly, Pambo, Gloria Trevi, Timbiriche y Paulina Rubio. Pero su vida dio un giro inesperado cuando recibió una llamada de Steve Berlin. La invitación era clara: tocar la batería con Los Lobos en Nueva York, lo cual dio inicio a más de una década de colaboración y giras alrededor de todo el mundo, donde pudo tocar con músicos de talla internacional como Paul McCartney, Eric Clapton, Elton John, entre otros. Vox González es más que un baterista, es un testimonio de gratitud y pasión. Su recorrido musical es una sinfonía de aprendizaje y espiritualidad. No te pierdas su historia en este episodio de Elegidos con James Pérez. Enrique, qué gusto tenerte por acá. No sabes la inspiración desde el área de tu fe en Dios, pero también lo emocionado que estoy, y no es broma, porque tú fuiste parte de una de mis bandas favoritas que inició mi gusto musical, pero ya hablaremos de eso. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido. Muchísimas gracias, James. Es un verdadero placer estar aquí contigo. Gracias por tus palabras y por tu invitación. Me encuentro muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias. Oye, para comenzar, se me hizo muy interesante, es algo que platicamos, pero creo que sería muy fuerte porque es de impacto. Tú eres fan también como artista, tú también eres fan de las bandas. Sí, Y fuiste a un concierto de Zoe, te gusta Zoe. Y justamente en el concierto, antes de que pasara algo, León Larregui te invita al escenario, estabas en el escenario, no sé cómo es ahí el contexto, y frente a todos te pregunta: oye, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué te retiraste de donde estás? Y que en ese momento estabas en Los Lobos, si no estoy mal. Cuéntanos. qué buena pregunta. Eh, la situación en la que estaba en ese momento era, llevo un tiempo viviendo aquí en la ciudad de Oaxaca, recibo una invitación de un buen amigo que es el baterista percusionista de Zoe, que se llama Pipe Ceballos.
y me invita al show. Llego al show acompañado de un gran amigo, Pato Olivo, de aquí de la ciudad de Oaxaca, y llegamos backstage. Entonces, básicamente fue en el área de camerinos, donde a nuestra sorpresa solamente estábamos nosotros dos y el resto de la banda. Entonces me di a saludar a cada uno de ellos. Son gente de mucha calidad, de una calidad humana muy, muy, muy fuerte. Y después de saludar a toda la banda, aparece León, que había estado en su camerino un momento, me saluda, me da muchísimo gusto por el éxito de ellos, los felicito por el lleno total que estaba yo presenciando en el escenario de la Guelaguetza. Y me dice, Vox, platícame, ¿por qué te fuiste de Los Ángeles? ¿Por qué dejaste la música? ¿Por qué te viniste a Oaxaca? ¿Qué razón me das? Y hubo un silencio así sepulcral en los camerinos. Y yo le contesté, le dije, mira, mi hermano, yo creo que ya se había cumplido un ciclo importante que Dios me había permitido tener, 15 años en la ciudad de Los Ángeles, 15 años en los cuales tuve la increíble oportunidad de conocer a muchos músicos, productores, gente de la industria. Tuve la oportunidad de grabar, tuve la oportunidad de salir a tocar en vivo con bandas como la de Alex Intec y posteriormente Los Lobos durante 9 años. Y creo que en el momento en que llegó la pandemia, para mí se había cerrado un ciclo muy bonito, muy importante en mi vida, y era momento de emprender otro proyecto nuevo. Y ese proyecto, lo que Dios me estaba indicando, era un proyecto donde yo necesitaba tener un poquito de paz, de solitud, donde poder dedicarme yo a crear algo con el nombre que a lo largo de los años Dios me había dado. Y me quedó como muy claro que el lugar en donde iba a encontrar esa paz, esa tranquilidad, era aquí en la ciudad de Oaxaca. Cuando terminé de explicarles eso, creo que todo el mundo cayó en silencio, un poquito con un cierto nivel de incredulidad y a la vez pues simplemente deseando que pues lo que fuera para mí lo correcto, para ellos también iba a ser suficiente. Entonces esa es básicamente la historia tal cual sucedió. Oye, ahorita que comentaste el nombre que Dios me dio, tengo una duda que yo creo que la mayoría tenemos. ¿Por qué Vox? Que ya lo hiciste parte de tu nombre. Sí, es una historia muy chistosa. De niño, de chiquito, siempre tuve los dos dientes de enfrente muy grandes. Entonces, sonriera o no, siempre estaban muy prominentes mis dientes. Y tuve la oportunidad de ir en kinder, en primaria, en secundaria al colegio inglés en Monterrey. Y al terminar secundaria, esos dientes eran más prominentes que nunca. Entré a prepa y ha de haber sido la primera semana de estar en clases donde yo quise como de cierta manera hacerme el gracioso y empecé yo a ver entre los compañeros de la clase ciertas cualidades donde les empecé a apodar algo y un amigo, Lester García, que hasta la fecha es un compañero, colega económico, volteó y me dijo, tú eres Bugs Bunny. Y toda la raza, todo el salón explotó en risa y yo me sentí súper consciente de ese momento. Llegué a la casa, me vi al espejo, me vi los dientes y dije, ahora sí, voy directo con el ortodoncista. Sin pedirle permiso a mis papás, fui con unos ortodoncistas ahí cerca de la prepa y simplemente me pusieron frenos. Y lo que yo no sabía es que al momento de ponerme frenos se me veían los dientes todavía más grandes. Entonces el Bugs Bunny, el Bugs, me apodaron desde el primer semestre de prepa, en la prepa bicultural en el TEC. Eugenio Garzazada. Ahí nace el nombre de Bugs. Está buenísima tu historia. Pero no todo en este inicio estamos hablando de tus antecedentes, no todo fue directamente a la música. Tengo dos dudas. La primera, ¿en qué momento, de qué forma vinculas la música a tu vida y cómo se empieza a hacer algo importante para ti? Y la segunda, por favor, ayúdame de una vez a contestarla. ¿Por qué estudiaste economía? Qué buenas preguntas, mi hermano. Tengo memorias de mis papás siendo parte de una escena musical, mi papá como locutor de radio, mi mamá como cantante. Tengo memorias de ir a ensayos en un estudio de grabación que era propiedad de mis papás, donde la banda se ponía a ensayar ciertos temas para eventos sociales. Realmente eran bodas, eran eventos sociales donde requerían una banda para entretener y mi mamá cantaba en ese grupo.
Y al verlos yo me fascinaba demasiado cómo me hacía la música sentir, y obviamente sentí una atracción muy, muy fuerte hacia la batería. De ahí, estoy hablando de como de los 6, 7 años, manifiesto esa inquietud, y mis papás, al ver esa inquietud, me ingresan en la Escuela Superior de Música y Danza Moderna Carmen Romano de López Portillo en Monterrey, y cursé durante un año pues, los primeros estudios básicos, ¿no? Donde tenía que aprender teoría, solfeo, armonía, lectura. Fui parte del coro porque tenía una voz que de cierta manera privilegiada de poder seguir una tonada. Entonces me consideraba yo como muy, muy bendecido en ese sentido de poder estar entendiendo la música. Pero esta parte de la parte de la educación musical a una edad muy temprana puede ser muy cruel, porque también te están enseñando conceptos que a la par de estar llevando una escuela normal, a la par de estar en el segundo o tercer grado de primaria en el colegio inglés de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y luego tener que estar en una escuela de música de 3 de la tarde a 7 de la noche, se volvió una carga exageradamente pesada. Entonces, a esa edad no supe yo cómo poder pues presentar mi inquietud de que yo prefería quedarme estudiando música en lugar de la escuela normal. Entonces, más bien dejé de estudiar música y descubrí que había clases de batería, clases particulares. Entonces empecé a tomar clases particulares con un maestro en Bosques del Valle que se llama Narno Casasus, que nos ha instruido a muchísimos bateristas en el área de San Pedro y en todo Monterrey. Y de ahí empezó a nacer también esta necesidad, viniendo de una familia que no tenía los medios económicos para poder simplemente despilfarrar ello. Entendí como desde una edad muy temprana que tenía yo que de cierta manera ser un buen estudiante. Entonces me apliqué a partir del segundo o tercer grado de primaria. Tuve un muy mal segundo año de primaria, y eso me llevó a como a entender, o como me cayó el 20. Dios me presentó como que tenía que entender que mis papás lo único que esperaban de mí era que fuera un buen estudiante, que fuera bien en la escuela. Entonces me apliqué y tomé medidas en el asunto. Simplemente me presenté, tomé mis notas, llegaba a la casa, hacía mis tareas, y el día antes del examen me ponía a estudiar lo que había repasado, y de alguna manera mágica, que no me había sucedido antes ni en primero ni en segundo de primaria, en tercero de primaria empecé a sacar buenas calificaciones, y me di cuenta que descubrí que Dios me presentó este método para poder salir adelante. Al terminar yo la prepa, y todavía con más inquietudes sobre la música, me daba mucho temor dedicarme por completo a la música, y siendo que el camino que estábamos siguiendo la mayoría de los compañeros estudiantes era seguir ya sea hacia el TEC de Monterrey o hacia la Universidad de Monterrey, tuve la gran fortuna de poder sacar una beca para entrar al TEC, y junto con el apoyo de mis padres y junto con el apoyo de don Javier Toussaint, que fue una persona que intervino en mi vida, unos amigos conocidos de mis papás, que me apoyó 100% para apoyarme en esta cuestión de poder cubrir mis costos en el TEC de Monterrey, tuve la oportunidad de poder decidir qué carrera estudiar. Y la primera pregunta era, ¿estudio una licenciatura o estudio una ingeniería? Y dándome cuenta que mis fuertes nunca fueron ni la química ni la física, pero sí las matemáticas, escogí la carrera más difícil de las licenciaturas, que fue economía, que fue pues de mucha bendición, y a la vez pues fue también bien pesado poderla sacar adelante, sobre todo en los últimos semestres. Pues así fue como se dio esa línea de empezar a estudiar música desde niño y luego seguir con mis estudios de primaria, secundaria, preparatoria, luego carrera en el tecno. Entonces, por lo que estoy viendo, o sea, realmente tú eres una persona que se exige demasiado, eres una persona con un nivel de excelencia muy elevado. La pregunta aquí es, cuando tú ya te esforzaste tanto por lograr el objetivo de terminar la carrera en el TEC, que también no es cualquier cosa, ¿cómo, cómo traspolaste este proceso de también decir, no va por aquí, cuando se hizo tanto alrededor y empezaste con la música? ¿Ejerciste economía inicialmente? Ejercí economía inicialmente, déjame, mi recuerdo es que cuando yo termino de estudiar economía, había tenido una relación muy cercana con mis maestros en la prepa.
Entonces, para poder combinar ambas cosas, tanto la música como la economía, decidí tomar un trabajo como maestro en la preparatoria Eugenio Garzalagüera, dando clases de matemáticas 1 y 2, lo cual para mí mi intuición me decía que podía yo tener una chamba, un trabajo con el que podía ganar algo de dinero y el resto del tiempo poderlo dedicar a seguir aprendiendo música, a seguir tocando con mis conocidos y amigos. Entonces, ejercí de cierta manera gracias a que pude recibirme del TEC y que tenía yo el apoyo de mis maestros y mis conocidos cuando yo había estado en la prepa 4 años y medio antes. Entonces, fui muy afortunado e inclusive tuve la oportunidad de hacer un par de entrevistas, inclusive una para FEMSA, y fue un trago amargo entender o darme cuenta que requería un compromiso mucho más fuerte que el que yo tenía con la economía. O sea, de cierta manera había sacado yo mi carrera gracias al esfuerzo que había hecho y gracias a que Dios dio las herramientas para poder sacar adelante esa carrera, pero fue complicado porque en ese entonces ya mi corazón estaba en la música y yo sabía que no quería dejarlo a un lado o dejarlo no terminado. Entonces me hice a la idea de que de alguna u otra manera tengo que estudiar y tengo que echarle todas las ganas del mundo para sacar adelante, y pude sacar mi licenciatura en economía, la cual no ejercí inicialmente, sino la ejercí después de unos años de una aventura que siguió precisamente después de haberme recibido y haber estado dando clases en la prepa Garzalagüera durante un año. Muchas gracias, hermano. En este proceso, ya me entró aquí una duda personal. En este proceso, ¿ya estaba el proceso del nacimiento de Jumbo o cómo sucedió? ¿Nos puedes contar un poquito a todos los que somos amantes del rock nacional? Claro que sí. En ese momento cuando tomo esta decisión basada en una invitación de este amigo, colega Andrés Cantizani, gran cantante y guitarrista de la escena de rock regio, y mi amigo y mi compañero también, Beto González, que estaba tocando con Andrés. Habíamos estado tocando localmente como trío, a veces cuarteto cuando nos acompañaba Eddie, mi hermano. Y hubo la oportunidad de ir a Playa del Carmen a hacer unos shows, a tocar en un lugar que se llamaba el Blue Parrot. Y había otro lugar que se llamaba también, híjole, se me está yendo el nombre ahorita. Pero, en fin, era un lugar local que presentaba músicos y música en vivo. Entonces, yo me presenté con el rector, con el director de la prepa en ese entonces, y le dije, mira, estoy teniendo una oportunidad de poder ir a hacer unos shows y quiero poner en pausa ahorita mi trabajo, mi carrera aquí dando clases. Y me dio esta oportunidad pensando que esto iba a durar a lo mejor un par de semanas, un par de meses. Y cuando nos fuimos a Playa del Carmen, que fue estoy hablando de abril de 1995, o sea, medio semestre o a un mes de terminar el semestre ahí en prepa, dando clases, nos fuimos a la aventura, ahora sí, con mi batería, con mis compañeros Andrés y Beto. Llegamos y nos dimos cuenta ese día, después de trasladarnos desde Cancún hasta Playa del Carmen, que llegamos y que todavía no había ese famoso trabajo que se había prometido, del cual se había hablado. Entonces esa primera noche dormimos rodeados en un platanal, o sea, literal en un lugar donde crecen plátanos, acostados en unas hamacas, y tienes que entender el shock para mí después de haber recibido una educación y una vida muy privilegiada, creciendo en Monterrey, rodeándome de mis amigos y compañeros en San Pedro Garza García, viviendo en mi cuarto, en mi cama, con aire acondicionado, y de repente estás durmiendo una noche en una hamaca al aire libre, literal, o sea, al par de horas, o sea, me rompí en llanto pidiéndole a Dios que me mostrara cuál era el camino. Al siguiente día, afortunadamente, pude conocer a alguien que me permitió compartir un cuarto. O sea, se solucionaron muchas cosas en base a ese momento muy, muy fuerte de oración y ese momento también de en qué dirección iba yo. Y para no ser la historia muy larga, se dieron cosas que me permitieron conocer gente. Esa gente en sí me llevó a tener unas experiencias durante 2, 3 años allí en Playa del Carmen tocando, conociendo mucha música, muchos músicos. Y a mi regreso, estamos hablando de
enero de 1997, después de haber estado un par de años ahí en Playa del Carmen, regreso yo y regreso a una escena naciente de rock en español en Monterrey, encabezada por estos grupos como Plastilina Mosh, como Zurdoc, como La Flor de Lingo, como Control Machete, como El Gran Silencio, que ya estaban tocando en el barrio antiguo, estaban tocando en escenarios y en un movimiento fuerte de bandas y de música, y allí es donde nace Jumbo. Realmente a mi regreso es cuando mi hermano, junto con Alejandro Castillo, junto con Jorge Tamés y Charlie Castro, deciden formar una nueva alineación y nos juntamos en escasos par de meses para empezar a ensayar, componer unos temas originales, que fueron los temas que se vieron nacer en el primer disco Restaurant. Y en ese año del 97 fue cuando arranca Jumbo. Después de un show que nos vieron en un lugar que se llama El Tango, en el barrio antiguo, nos ve una compañía disquera ahí, nos decide ofrecer un contrato disquero, todo aunado a este movimiento de rock en español de la avanzada regia, que estaba en su momento muy, muy fuerte. Ese es el verdadero nacimiento de Jumbo. Gracias. Coincido con casi todos los que dijiste. Soy fan de la mayoría. Jumbo, no te voy a mentir. Te digo, estoy hoy como host, pero estoy también como groupie. En verdad, marcó mucho mi infancia el conocer a Jumbo. Dentro también del círculo de mi familia, era de gran valor escucharlos y nos gustaba mucho. Es más, sigue estando presente en nuestra música. Aquí ya me entra una duda, que es donde te voy a llevar a un camino ya un poquito más especial. Empiezas a tener éxito porque realmente la música que hacían era muy buena y era muy distinta. Jumbo tenía un sonido muy especial y empiezan a lograr un éxito mediático fuerte. ¿Cómo tú, en la parte de ser artista y que donde el mundo empieza ya a crecer, empieza a tener a tu alrededor y a tu cercanía otro estilo de vida, cosas que están muy a la mano en ese tipo de farándula, empiezas a sobrellevarlo o abrazarlo con tu fe? O sea, porque es muy fácil cuando vas iniciando y eres más joven, ahorita ya está un poco que eres más grande, ya tienes una identidad más firme, un poquito más de conciencia y de madurez. Pero en ese momento, ¿cómo le hace un chavo a sus veintitantos, veintipoquitos, porque estabas más para abajo que para arriba, veintipoquitos, para empezar a nivelar la fama a la que se estaba enfrentando, el beneficio económico que ya estaba recibiendo y la fe la que tú tienes con Dios? ¿Cómo empiezas a conllevar eso? Tuvimos la fortuna, mi hermano y yo, también Alejandro Castillo, cantante de Jumbo, de haber crecido en una familia donde se le dio desde muy temprana edad la bienvenida a la fe y a la espiritualidad. Entonces, yo tengo ese recuerdo de caminar con Dios y caminar de la mano de Jesús desde que tengo memoria, desde muy temprana edad. Y había como un compás muy claro sobre el bien y el mal. Tuvimos oportunidad de crecer en un medio, primero local, o primero inclusive en el colegio, tocando en las fiestas, y después en pequeños concursos, y luego posteriormente en una escena local que en esa etapa todavía era muy, muy inocente. Podías estar a cualquier hora de la noche en Monterrey sin temor o sin temer que fuera a pasar algo, correr peligro de algún tipo. Entonces, al irnos dando a la idea de lo que se sentía ir tocando en estos lugares, y luego después tener la oportunidad de expresarnos ya a un nivel primero local, estatal, y luego después tanto en México, Centro, Sudamérica, Estados Unidos, se fue dando muy paulatinamente. Entonces, esta fe y esta espiritualidad siempre estuvieron al frente de lo que estamos haciendo. Como teníamos una claridad de cómo hacer las cosas de la mejor manera posible, aun y cuando éramos muy jóvenes y que queríamos realmente salir adelante en la música. Entonces había un amor y un cariño a través de Dios por la música que nos daba esa capacidad de poder determinar cómo poder diferenciar entre algo que fuera bueno para nosotros, que significaba obviamente para el equipo, para la familia, la banda, poder crecer musicalmente o poder
crecer profesionalmente y había una clara separación entre las necesidades de cada quien. El resto de la banda conocía que yo disfrutaba mucho toda la parte de la música y no necesariamente disfrutaba mucho la parte nocturna o de trasnochar después de los shows. Entonces me daban esa apertura y esa libertad de poderme regresar yo al cuarto de hotel a descansar, porque lo que más quería yo era sentarme en la batería al siguiente día con toda la pila del mundo. Entonces yo quería comer bien, quería tocar bien, quería estar bien con mis compañeros y fue muy sencillo haber sido primero el artista en vez de ser el músico que toca para el artista o alguien que se ve como un poquito más presionado. En sí, la familia de Jumbo creció en Cristo también, o creció en Dios a través de este vínculo que teníamos mi hermano, Alejandro y yo. Entonces, para ser un poco más claros, Jumbo también fue, bueno, los integrantes, las personas, fueron conociendo también y fueron teniendo una relación con Dios. ¿Entendí bien? Sobre todo en el caso de Alejandro, de mi hermano y de mí. En el caso de Charlie, a lo mejor también tuvo un acercamiento, una conversión posterior. Y también Jorge Tamés, Flippy, tenía más una educación en espiritualidad católica, a diferencia de nosotros que hemos crecido en una iglesia cristiana y habíamos sido parte de toda esa escena desde niños, ¿no? Entonces Alejandro, Eduardo y yo éramos los que teníamos, pues siendo 3 de 5, realmente creo que sí acababa permeando a toda la banda. Este pensamiento de hacer las cosas de una forma diferente y tan única, con la excelencia que te digo, que te reconozco y que conozco de tu persona, ¿cómo les fue llevando para ir perfeccionando un estilo musical? Porque eso es parte de. ¿Cómo les ayudó ese entendimiento de su fe junto con el estilo de hábitos que llevaban para crear algo tan único como lo hicieron con Jumbo? Tuvimos pues la increíble oportunidad de haber recibido el apoyo de nuestras familias, que realmente nuestras familias nos vieron crecer en esto desde el momento en que decidíamos usar nuestro tiempo para ir al cuarto de ensayo. Y el cuarto de ensayo era un laboratorio, era un lugar donde íbamos a explorar ideas, donde cada quien traía una idea y de esa idea cada uno de nosotros nos podíamos pescar para poder empezar a desarrollar esa idea y empezar a convertirla en una canción. Veníamos eh, muy influenciados por una escena de música que estaba sucediendo a nivel mundial, llámese música alternativa o grunge en ese momento, y que estaba, pero a todo lo que daba, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y en el resto del mundo. Entonces, bandas que fueron como muy importantes para nosotros, llámese desde Soundgarden, Smashing Pumpkins, eh, Nirvana. Esas fueron las bandas que influenciaron mucho del estilo y del sonido de Jumbo. Queríamos hacer algo como muy contundente y muy claro que estuviera basado en rock, sobre todo rock americano. Y no nos costaba mucho esfuerzo porque crecimos escuchando esa música, porque de niños todos fuimos fans desde Kiss y luego Police y luego en su momento cuando salió Soda Stereo. O sea, fue como un parteaguas para nosotros el ver que una banda latina podía tocar rock y podía cantar en español. Y fuimos a los conciertos, fuimos a la Monumental Plaza de Toros, fuimos al concierto en el Regio, o sea, en el 87. Entonces, fuimos desde niños bien, bien fans y estuvimos también como muy al tanto de lo que estaba sucediendo en la escena local, ¿no? Bandas como Niña Violeta, La Corte, Crazy Lazy, eran bandas que estaban como fungiendo un papel, que eran 3 4 años mayores que nosotros, pero ya esa diferencia de edad lo hacía posible para ellos presentarse, tocar en vivo y nosotros, wow, se puede tocar música. Y realmente fue una época muy mágica, fue una época en que Dios permitió que toda esta creatividad fluyera a través de nosotros y era muy sano y era muy inocente. Realmente eh, nos juntábamos, íbamos a taquear juntos, componíamos, sacábamos ideas, nos grabábamos o hacíamos como nuestros pininos, ahora sí que en la música y todo fue en un énfasis de espiritualidad y de familia muy, muy fuerte. Oye, y ya como groupie, porque ahorita que mencionaste, yo era muy fan de Chris Cornell,
fue de los que me quedé con muchas ganas de poderlo ver con Audioslave. ¿Verdad? Sí me dolió su partida cuando fue. ¿Quién fue el artista más grande para tu perspectiva en ese tiempo o en tu recorrido que cuando te tocó estar con él dijiste, no, no lo puedo creer, que este sueño me lo cumplió Dios, poder conocer a este artista que era tan importante para mí? Qué buena pregunta. Realmente las cosas siempre se dan de una manera tan distinta como uno lo imagina, porque la intención nunca era necesariamente conocer a X artista o a cierto artista, sino era crear música propia. Entonces nosotros desde un principio nos convertimos en el artista, ¿no? Creo que en esos primeros momentos con Jumbo fue bien grato y fue bien agradable poder haber conocido a la banda, a Fobia, haber conocido a los Caifanes, que en ese momento ya también estaban transicionando hacia los Jaguares. Y posteriormente, pues conocer a gente que admiras y que quieres y que sabes que tuvo un lugar muy especial, Maná, Café Tacuba, entre ellos bandas que en la escena latina me hubiera encantado haber conocido a Cerati o haber conocido a Soda Stereo, no se nos dio la oportunidad de ello, pero nunca estaba muy lejos de nuestros pensamientos, o sea, la gente que estaba haciendo música en una escena nacional, en una escena de rock en español, y realmente no nos brincaba o nos botaba la canica de pensar en conocer a un Chris Cornell o conocer a un, etcétera, a un Rush o a un Sting o Police o alguien de esos tamaños, porque lo veías como en otra galaxia completamente. Este, parecía que estabas en la fama. No lo parecía, ya habían sacado el segundo disco que sacaste con ellos, que fue The Day Ponle Play. Pero algo pasa Correcto. contigo. Para todos los que piensen que ya que alcanzas el éxito, abro comillas, el éxito que ya se ve ante los ojos, decides hacer algo completamente diametral opuesto. ¿Qué pasó? ¿Qué te llevó de pronto a decir, bueno, gracias, con permiso, Dios me está llevando a otro lado, me tengo que ir a Estados Unidos? Cuéntanos. Híjole, ese fue un paso bien complejo y bien difícil. Habíamos hecho 3 discos, Restaurant, Deddy Ponle Play y Teleparque. Y al final del periodo de promoción de Teleparque, la disquera nos hace saber que no va a continuar el contrato disquero con nosotros, lo cual un contrato disquero inicialmente cubría esos primeros 3 discos, 6 o 8 años de carrera. Y cuando nos hacen esa indicación, también decidimos tomar medidas en cuanto a cambiar nuestro management. Y tal vez para bien o para mal, aprendimos mucho durante un año extra posterior a la salida de Teleparque y estuvimos tocando y estuvimos tratando de buscar nuevo management, nueva disquera y no se dio esa búsqueda. No acabamos ni con nuevo management ni con nueva disquera y yo tal vez en la parte, ahora sí, de el economista que vive en mí, la persona que trata todo en base a números y matemáticas, me di cuenta que para poder estar tranquilo o a gusto necesitaba yo estar tocando con 2 o 3 bandas que me dieran lo que me estaba dando Jumbo para poder estar en un lugar económicamente tranquilo y poder estar haciendo las cosas que yo quería estar haciendo creativamente. Entonces hubo la oportunidad, dado que mi esposa Janet es de Los Ángeles, de podernos mudar a Estados Unidos y tomamos una decisión después de un año de búsqueda de otro camino para Jumbo, el que no se dio, y Jumbo iba a empezar a caminar hacia un camino más de como una banda independiente, haciendo su trabajo tanto en vivo como grabaciones con alguien que los apoyara de manera independiente, no con una transnacional como nos había apoyado hasta ese entonces BMG, que después se convirtió en Sony. Entonces, al tomar esa decisión de irnos a Los Ángeles, pues tienes que cambiar por completo tu vida. O sea, llegas y tienes que sacar una licencia de manejo y tienes que tramitar papeles para ser residente americano y tienes que empezar a meterte a una escena a través de unas redes sociales que estaban mucho en su infancia, donde tenías que empezar a buscar trabajo. Y empiezo a encontrar trabajo de una manera local porque afortunadamente me considero talentoso y capaz en mi instrumento y pude yo empezar a hacer audiciones y empezar a quedarme con estas audiciones, pero también me empecé a dar cuenta que debido a que yo estaba empezando de cero en Los Ángeles, no era una persona conocida
en un nicho de música en inglés, me di cuenta, o la cruda realidad fue de que yo tenía que volver a tomar, como regresar a mi esencia, que la carrera que yo había hecho en el rock en español me permitía ser conocido en una escena de rock en español. Entonces conecto yo con una banda local de Los Ángeles que se llama Pastilla y empiezo a tocar con ellos, empiezo a grabar con ellos. Se da también la oportunidad de tocar en vivo con Plastilina Mosh. Entonces estoy viviendo en Los Ángeles y estamos viajando. En ese entonces era más fácil poder hacer estos viajes de Estados Unidos a México y de regreso. Y poco a poco empiezo yo, te digo, a seguir incursionando en esta escena local, incursionando también en una escena de rock en español que en Los Ángeles afortunadamente era muy fuerte, era muy grande, era conocido. Entonces de ahí me pude pescar para el momento en el que se aparece un Alex Sintek, que un día andando en Los Ángeles se aparece y me hace una invitación para participar en un disco que él estaba produciendo. Se estaba tomando un tiempo él para poder tomar un receso de su carrera Antes de que entremos, solista. antes te quiero Adelante, por ahí hermano. porque tengo una duda, porque esa es otra etapa que quiero entrar a fondo con Alex Sintek. ¿Cómo es para, primero, las personas que hemos sentido en algún momento, porque sí me interesa mucho conocerlo, que hemos sentido en algún momento que estamos en nuestra cúspide y de alguna forma nos toca una etapa de la vida donde hay que comenzar de nuevo? ¿Cómo? ¿Qué podrías decirle a esa gente cuando sientes que ya tengo el mundo resuelto, ya tengo todo, y de pronto, a ver, espérame tantito, vas desde cero y a picar, literal te tocó picar piedra, porque si eres muy conocido acá, pero allá tenías que ir a audiciones, me estás diciendo, estás tocando puertas desde abajo, el talento estuvo presente, pero ¿cómo logra esa mentalidad de decir, a ver, humildad total, vamos de nuevo? Ese es, híjole, qué gran pregunta y que me lleva, me remonta a momentos en el que tuve la gran bendición y fortuna de conocer a mi esposa en una etapa bien importante de mi vida, que fue cuando por primera vez me salgo de mi casa. Entonces, Janet se convierte en mi familia desde un principio y todas las decisiones que he tomado en mi vida en cuanto a, ya sea se trate de algo profesional o se trate de algo emocional, sentimental, espiritual, siempre ha sido esa compañera que me ha apoyado en todo lo que he hecho. Ella me conoció tocando, ella sabe lo mucho que significa para mí estar haciendo música y estar conviviendo con otros músicos, haciendo este proceso creativo. Entonces, tuve la oportunidad de conocer a una persona con una mente muy grande, con una manera de ver la vida y la música y la espiritualidad de una manera que logramos integrarnos como pareja. Y en ese momento donde hay que volver a empezar, a donde llegaba yo era que contaba con el apoyo de mi familia, contaba con el apoyo de Janet, eran pláticas que tuvimos que no fueron sencillas, porque ese momento de dejar Jumbo fue un momento difícil, pero un momento donde tienes que analizar la realidad de las cosas y también tienes que analizar la visualización de tus sueños. Entonces, puedo decir con certeza que si no fuese porque yo venía de la mano de Dios, porque yo venía de la mano de Jesús, yo siempre sentí esa tranquilidad total. Probablemente, pobrecita, para ella ha de haber sido todavía más pesado, porque ya siendo una persona muy aterrizada, veía lo que implicaba un periodo de tiempo sin estar ganando dinero, sin estar pudiendo sustentar, pero había algo en mí que me llamaba a decir todo va a estar bien porque estoy tomando esta decisión de la mejor manera. Ya hablamos con los compañeros, ya les dijimos que nos vamos a ir a Los Ángeles y pues es el sueño de todo músico realizarte en otro ámbito o probarte, lleno de miedos, pero puedo decir que ese miedo, te digo, si yo iba de la mano de Dios, iba de la mano de Jesús, todo iba a estar bien y todo estuvo bien. Entonces puedo dar las gracias de que tenía yo en el core de mi ser esta parte de mí que confiaba en que no estaba haciéndolo yo solo, ni estaba yo en una soledad absoluta tratando de tomar decisiones en el mundo, sino que realmente las estaba tomando pensando en mi familia, pensando en Dios, pensando en si ese era un camino que Dios iba a bendecir. Y siempre yo lo ponía en oración pidiéndole, por favor, Jesús, confírmame que ese es el camino que tú quieres para mí, y si no, muéstramelo. Si tú quieres, siempre hubo esos momentos donde yo he tenido que entregar lo que yo hago y decirle, Dios, si esto tú ya no lo quieres para mí, si esto no es el camino, si está llegando Jumbo al fin de su carrera en este momento con mi participación,
muéstrame cuál es el camino, muéstrame lo que tengo que hacer. Y siempre se iban dando estas soluciones, estas respuestas a estas preguntas enigmáticas y preguntas gigantescas sobre la vida, porque son ahora que lo veo a mi edad, no sé cómo me aventé, pero literal me aventé sin miedo a hacerlo. Ahorita dijiste algo que me llama la atención y que veo muy coherente en ti. Tú dijiste, este tipo de preguntas que le hacía yo a Dios, ¿cuál es la importancia de saber preguntar correctamente para recibir respuestas de Dios a esas preguntas? En mi caso, la oración siempre ha sido una parte bien importante de mi vida, siempre en momentos de duda, en momentos abrumantes, en momentos donde no haya una respuesta, tiene uno que descansar en algo. Y para cada quien eso es distinto, porque la educación que recibimos nosotros de niños nos daba la oportunidad de haber tenido un Jesús, un Dios Padre siempre presente en nuestras vidas, que nos permitía poder nosotros estirar la mano o poder hacer estas preguntas espirituales, estas preguntas sobre la dirección de nuestra vida. Entonces, siempre iban precedidas de esta idea de decir, mira, sé que no soy perfecto, lejos de ser perfecto, soy una persona que comete errores y que probablemente ha herido sensibilidades y ha herido personas, y también en el camino he ido aprendiendo que no todo lo que estoy pidiendo necesariamente es para mí, pero si tú me muestras el camino, si tú me muestras el lugar donde tú quieres que yo esté, y si es de bendición para los demás, si puedo ser de servicio a tu nombre, a la meta a la cual tú quieres que llegue, lo respetaré, sea cual sea tu respuesta. Entonces, ya en ese momento caes en un sueño profundo sabiendo que todo está solucionado, que tu fe va a responder por ti, y si tú tienes realmente la correcta intención y la buena intención de respetar a los demás de la misma manera que quieres que ellos te respeten a ti, siendo eso como el código lo más importante, haciendo el bien ante todo, estas puertas se iban abriendo. Me daba yo cuenta que la gente quiere trabajar con gente que es sencilla, donde no hay ego, donde realmente se dan cuenta que tú estás poniendo sus necesidades a la par de las tuyas. Entonces tú estás buscando ofrecer algo, ofrecer un servicio o ofrecer toda tu persona en servicio de los demás. Y esa es algo que tranquiliza mucho a las personas, y posteriormente te vas encontrando a ese círculo y a ese grupo de personas con las que realmente te sientes en equipo y correspondes. Ahora sí, con todo este servicio por el nivel de excelencia, que yo creo en eso, que es lo que siempre le digo a toda la gente. ¿Cómo puedes cambiar la vida de los demás? Cuando tú obedeces el mandato del que quieres ser primero, tiene que ser el que sirve primero. Me imagino que esta excelencia te llevó a esa invitación con Alex Sinte, que por algo llegaste a sus oídos, que ahorita por favor cuéntanos, ¿cómo es que se entera de ti? Y en tus propias palabras, que estábamos viendo, que justo dijiste en una entrevista, la historia con Alex Sintek fue una historia de aprendizaje espiritual como nunca en mi vida. ¿Qué pasó durante todo ese proceso? El encuentro con Alex se dio gracias a una invitación de un gran amigo de toda la vida, productor que se llama Armando Ávila. Y Armando en ese entonces estaba produciendo a una banda que se llama La Quinta Estación, conformada por 3 miembros de España que estaban haciendo su primer disco con él. La Quinta Estación estaba firmada en la misma compañía disquera que nosotros, BMG, y a través de ese disco que me invitaron a ser parte de, donde querían con una banda pop darle un poquito un sonido de rock, me hace la invitación Armando a través de nuestro AIR Memo Gutiérrez de la disquera para poder grabar esas baterías. Tengo entendido que ese disco se ha de haber compartido. Armando y Alex son íntimos amigos de toda la vida también, que crecieron juntos y se conocen y han trabajado muchísimo juntos. Entonces, Alex, cuando viene a Los Ángeles, yo estando en Los Ángeles, nos topamos en un lugar donde venden hot dogs, se llama Pink's Hot Dogs, y yo siendo el comelón que soy, obviamente aproveché para también, aparte de la comida, echar una buena plática con Alex, y me está platicando que en ese momento estaba en una pausa de su carrera profesional, estaba produciendo un disco para Ana Torroja, la cantante de Mecano, y me invita a grabar baterías para
para ese disco y que las iba a grabar en Los Ángeles. Entonces así se da ese inicio de relación con Alex. Me invita a ser su director musical y a ser su baterista, y esa invitación se extendía tanto a un equipo de gente en los Estados Unidos y un equipo de gente en México, porque Alex quería tener esa flexibilidad, poder trabajar en México con su equipo y luego trabajar en los Estados Unidos, y siendo como que el comodín yo en ese sentido de poder estar viajando con cualquiera de las dos bandas. Eventualmente se acabó por decidir de que solamente se utilizara la banda de México porque estaba mucho más activo en México, y yo procedí a estar con él, sí, desde ese 2007 como hasta el 2011. Fueron 5 años que estuve con Alex. ¿Y por qué fue esa expresión de un aprendizaje espiritual como nunca habías tenido? ¿Te acercaste más a Dios? ¿Aprendiste a escuchar su voz de una forma diferente? ¿O desarrollaste tu talento de una forma tan especial en la música que sentías que había un servicio distinto a Dios? ¿Nos puedes contar? Sí, claro. Creo que por primera vez con Alex empecé a tener la oportunidad de poder viajar por todo México, por Estados Unidos, Centro y Sudamérica, de una manera que no lo había hecho antes. Entonces implica un cierto nivel de estar como reevaluando cuáles son tus prioridades, porque a ese nivel de fama de Alex se empiezan a presentar también esos beneficios de estar tocando con un artista de ese alto nivel, que significa que hay fiestas, que hay gente que te quiere invitar a ciertas cosas, que va a haber ciertas tentaciones en cuanto a alcohol, drogas, chavas, gente que de cierta manera te ve como un objetivo, y que para lograr ese objetivo te están invitando a ser parte de todas estas cosas. Entonces creo que recalca o enfatiza en mí la importancia de tener una solidez espiritual, porque no todas esas invitaciones eran beneficiosas para mí. Podrían haber sido beneficiosas en el sentido de relacionarme en el mundo, pero por primera vez sentí que tuve que aislarme un poquito de ello, porque estaba invadiendo mi esencia, mi core espiritual, y tuve yo que sobrepasar unas lecciones muy, muy fuertes para poder entender o para poder enderezar el camino, cometer el error y luego pedir perdón y luego enderezar el camino, y tratar de volver a encontrarme con ese ser que inicialmente, o que a lo mejor espiritualmente estaba más conectado. Tuve que redoblar esfuerzos para seguir conectado cuando estás en esta soledad de poder hacer, o esta libertad de poder hacer lo que sea, el libertinaje de hacer lo que tú quieras. Y esta es una duda que tengo, porque justamente es algo que le repito a Dios cuando me acerco en oración con Él sobre este tema. ¿Cómo manejas la mentalidad para decir, puedo ser reconocido, pero estoy siendo fiel a lo que Dios me confió? Y es algo que yo le digo, ayúdame a no querer ser reconocido, porque ese es mi ego, ayúdame a ser fiel a lo que me has mandado. Y más tú en un mundo donde me lo estás diciendo, cerca de tanta exposición y donde tantos oídos, tantas bocas te llenan el oído de palabras tan dulces y te hacen sentir que estás en la punta de la montaña. Sí, de hecho, exactamente así como tú lo explicas, así es. Te empiezas a rodear de gente que está enamorada de una imagen, de un ser, de una persona, o de este personaje que tú estás creando cada vez que estás arriba del escenario, y piensan que eres ese mismo personaje cuando te bajas del escenario, cuando realmente cuando te bajas del escenario pues eres ¿me entiendes? Eres un esposo, eres un hermano, sigues siendo una persona tan importante o tan no importante como cualquiera. Entonces, para mí era bien importante estar conectado con lo correcto, como darme cuenta que la esencia de las personas era bien importante. Siempre había esa oportunidad de poder conocer a alguien un poquito más profundo y poder llegar a una plática donde podían ellos cuestionar, oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué te estás portando de esa manera? ¿Por qué eres una buena persona en esencia? Porque uno, al estar buscando esa bondad en los demás, acaba encontrándose con personas que acaban siendo nuestra verdadera familia espiritual. Entonces, a pesar de toda la gente que quería jalarte de un lado, también hay gente que te quiere jalar hacia un buen lado de las cosas, que te respeta como persona, como esposo, como
como un miembro de una familia y una persona que simplemente quiere venir a cumplir un papel, de venir, tocar, entretener y luego después regresarte a tus labores comunes. Entonces, creo que por ahí estás constantemente reconociendo que yo primero fui el artista con Jumbo y estuve expuesto a eso de una manera fuerte, y luego después, al ser el músico de Alex Intec, tienes que entender que cobra otra dimensión, porque tal vez no eres tan reconocido, pero como quiera te llega esa atención, como quiera la gente quiere tu atención, tu cariño, que estés con ellos, que compartas con ellos, y hay una manera de compartirlo a través del testimonio de cada quien. Entonces yo me hallaba en esa disyuntiva de decir, me abro un poquito más y tratar de discernir qué personas valían la pena, con cuáles personas valía la pena abrirte un poquito más para poder tener esa conexión. Y esa conexión fue la que iba hilando poco a poco el decir, esto tiene sentido. Tiene sentido ser una persona que entretiene, pero mientras mantengas tu esencia siempre bien arraigada en tus raíces, en tus valores, en tu espiritualidad. Sí, qué congruente lo que estás diciendo, porque coincide mucho con lo que pienso y que he visto en las personas que tienen gran impacto de liderazgo. Tienen su esencia de quién son ellos muy firme, y por ello el mundo sí les puede mover, pero como saben dónde están sembrados, saben el tipo de fruto que quieren dar. Eso se me hace, es una línea que tiene la mayoría de las personas de liderazgo de alto impacto, y sin problema lo veo en ese espacio tuyo. ¿Qué le podrías decir ahorita? Cuéntame, ¿qué me dirías a mí? Si yo estuviera en esto y pudiera tomar el camino equivocado, ¿no? O sea, sí se puede. Tú estás demostrando que sí se puede. No es sencillo, pero sí podemos hacer lo correcto estando en el lugar, inclusive menos esperado que pudieras estar. Yo diría que tienes que darte la oportunidad de poderte expresar de manera personal ante lo que viene a ti, tener la libertad de poder tener esa capacidad de decisión sin que nadie te cambie o que intente cambiarte o te esté juzgando por ser simplemente tú mismo. Entonces, yo le diría a alguien, date la oportunidad de conocer, date la oportunidad de, a veces inclusive hasta cometer el error para que te des cuenta si esto está vinculado con lo que realmente tú quieres lograr de ello, ¿no? En mi caso, yo lo que quería lograr o lo que quise lograr siempre era una sensación de satisfacción en alguien que viniera a escuchar un grupo, ya sea a través de la música que estamos tocando, a través de la batería que estoy tocando, o a través de conocerme arriba o abajo del escenario, y que sintieras que esta persona no es una persona voluble que te va a tratar de cierta manera porque ejerces, no sé, eres una persona que trabaja en el lugar y, ok, como no sirves a mis necesidades, entonces te voy a tratar de otra manera. Y tú eres una persona que eres el dueño del lugar y te voy a tratar de esta otra manera. No, tratar a la persona que te está sirviendo de la misma manera como la persona que te está contratando, de la misma manera, con el mismo amor, respeto y cariño, regresando siempre a esa esencia de que voy a tratarte exactamente como me gustaría que tú me trataras a mí. Y funciona con la mayoría de las personas. Las personas logran ver a través de ti y notar esa bondad. Entonces creo que es una oportunidad para poder relacionarte con la gente correcta, y cuando te estás relacionando con la gente incorrecta, vas notando sus motivaciones y su camino, y dices tú, mira, que Dios te bendiga, sigue tu camino, adelante. O sea, de nuevo regresando al no juzgar, porque no quieres llegar a ese lugar de ego donde creas que el juzgar te da la capacidad de ser mejor a. Nadie mejora, todos somos iguales y por tanto merecemos ese amor, esa compasión, ese cariño como seres humanos. Oye, Vox, después de esto, te sales del Exintec, entras a Los Lobos, una mítica banda para las generaciones antiguas y en la cual participaste, pero te das cuenta de lo que pudimos platicar antes de que nos encontráramos aquí, te das cuenta de que pues hay algo más grande para tu vida y que hay algo más importante para el camino que estás tomando. ¿Cómo es tomar la decisión de decir, me bajo del escenario porque Dios me está llamando a algo más? Durante mi tiempo con los Lobos fue otra experiencia de gran aprendizaje, haber viajado por todos Estados Unidos, Canadá, Europa, y haber tocado
cerca o no, sino más de 1000 shows con ellos. Entonces fue una educación, fue como un doctorado en música el que tuve con ellos. Y de repente empecé a sentir como este vacío emocional, este vacío espiritual. Y mi esposa, que de nuevo ha sido un gran compás en mi vida, me indicó que muy probablemente ya se había terminado mi ciclo con ellos, que realmente lo que tenía yo que ir a aprender ya se había aprendido. Y en ese momento que llega la pandemia, ya llevaba ella algún tiempo pidiéndome, debido a la carga de trabajo que tenía, que me requería estar fuera la mayor parte del tiempo. Lo es fácil para cualquier persona, no lo es fácil para cualquier persona, pero es aún más difícil cuando realmente somos solamente ella y yo. Entonces mi carga de trabajo y la cantidad de shows que estaba yo tocando y la cantidad de tiempo que estaba pasando fuera estaba afectando y ya erosionando nuestra relación a tal grado que algo tenía que suceder, algo que tenía que cambiar. Y por supuesto, como cualquier persona, tienes ese temor de dejar un trabajo, dejar un compromiso por lo que representa económicamente. Entonces, en ese momento que llega la pandemia, a principios del 2020, estábamos a punto de irnos a hacer unos shows a Colorado y se detiene todo. O sea, nunca se me va a olvidar. Fue el fin de semana de marzo del 10 al 12 del 2020. Y en ese momento de pasar esos siguientes meses juntos, sabíamos que o iba a reforzar nuestra relación espiritualmente o que la iba a dar por terminado, porque después de haber pasado tanto tiempo fuera y regresas a un espacio donde estás con una persona 24 horas al día, 7 días a la semana, es o te vuelves a reencontrar o simplemente termina esto. Y mi esposa y yo nos reencontramos, y en el reencontrarnos decidimos que tal vez lo que estábamos buscando de vida, ya el proceso que habíamos tomado, ese tiempo que habíamos vivido en Los Ángeles, esos 15 años, ya habían solidificado la parte de la carrera de lo que yo quería o quería lograr hacer. Ya me había parado en los escenarios, ya había conocido a la gente que tenía que conocer, y me llevó un poquito a tomar una decisión de decir, voy a poner a mi familia primero que a mi carrera. Y fue también una etapa complicada, una etapa difícil, porque aunado al proceso de la pandemia, decides mudarte de país otra vez. Entonces, dicen... Sí, claro, como si te gustara esa experiencia y la quisieras repetir. Ay, o sea, me puedo reír ahorita porque me acuerdo pues en esos momentos tener que decidir, ok, si nuestra vida como familia va a estar en México y decidimos regresar en medio de la pandemia, pues nos apoyamos de mucha gente que fue de mucho auxilio en ese momento. Alejandro Castillo de Jumbo vino a apoyarnos increíblemente, mi familia, Pato Olivo, que es este gran amigo aquí de Oaxaca, que nos ayudó como un poquito a tratar de definir cuál era el rumbo. El regreso a México en medio de la pandemia solamente implicaba el poder tener una base. Llegamos a Monterrey un par de meses y vemos a un Monterrey explosionado, un Monterrey exageradamente urbanizado, mucho más del que habíamos dejado hace 15 años atrás, obvio, pero también presentaba pues una complejidad para nosotros en cuanto a lo que queríamos, en cuanto a un lugar donde queríamos vivir se refería. Y habíamos tomado cierta decisión de escoger algunos lugares como San Miguel de Allende, como Mérida, como Oaxaca, como ciertos marcadores de lugares donde nos podíamos sentir cómodos. Y nos dimos a la labor de ir a vivir a San Miguel de Allende durante 8 meses. Y fue muy productivo y fue también como un lugar estratégico para poder estar también en paz, en tranquilidad, planeando cuál era la siguiente movida. Y luego se presenta la oportunidad de venir y conocer Oaxaca. Estamos 3 semanas, nos enamoramos de Oaxaca, esto fue en el 2021. Y cuando finalmente nos mudamos aquí, pues fue como encontrar ya por fin un nuevo hogar. Y nos hemos ido dando la tarea de crecer tanto como personas, como familia, en el espíritu, y cultivando siempre esta necesidad de búsqueda, esta necesidad de convertirnos en cuál va a ser la siguiente iteración de nosotros mismos. Y ese es el proceso y el momento en el que me encuentro ahorita. Tengo dos dudas, efectivamente. Antes de permitirme quitarte nada más de tu tiempo para que pasemos a las preguntas finales, tengo dos dudas. Bueno, la primera es un reconocimiento y es reconocer a Janet, que se ve
la importancia que tiene en tu vida y hablar de la importancia que es exageradamente. encontrar a la ayuda idónea. Simplemente ella es tu ayuda idónea y se nota a mares, mi reconocimiento para ella. Y la segunda, hablas de que cómo Dios la usa ella para hablarte y cómo te habló para eso. ¿Cómo significa para ti, cuando estás rodeado de tanto ruido, aprender a escuchar la voz de Dios en la quietud? Es increíble que lo mencionas porque empecé allá, empecé a hallar en el momento en que nos fuimos para Los Ángeles, pues te retiras de tu familia, de tu círculo social y encuentro yo mi paz y mi tranquilidad en Dios. Empiezo a hallar yo cómo es importante tener estos momentos de paz, de quietud, de silencio sobre todo, para poder escuchar la voz de Dios y para poder escuchar lo que está diciendo a mi interior y para poder enderezar el camino constantemente. Eh, Estás viviendo, están pasando las cosas en tiempo real, eh, estás cometiendo ciertos errores, pides disculpas, pides perdón y luego después te retiras un poquito para llegar a ese análisis. Entonces, afortunadamente siempre conté con ese espacio y ese tiempo. Y qué mejor tiempo de silencio, de paz y de quietud que la pandemia, donde todos nos abocamos un poquito a analizar un poquito el ser interior y la voz dentro de nosotros que con un poquito de fe y con un poquito de esfuerzo puede uno llegar a encontrar que esa voz normalmente nos está diciendo qué es lo correcto hacer. O muchas veces dejando que las cosas solo se den por sí mismas, sin forzar o sin mover. Si algo nos está causando angustia, si algo nos está causando un pesar, probablemente no es por ahí. Yo creo que mejor dicho, si algo nos da paz y nos da tranquilidad y a lo mejor no tenemos todas las respuestas, se puede quedar en un veremos, dispongamos que Dios ponga las cosas en la mesa para decidir o definir qué rumbo tomar. Entonces, tanto llevado por la mano con Janet de un lado y por el otro de Jesús, voy caminando esta vida siempre rodeado de gente que me quiere, de este espíritu que siempre me ha dado, gracias a Dios, un compás de hacia dónde dirigir los mejores esfuerzos para tener los resultados más beneficiosos a largo plazo, ¿no? Mira, no quiero espolear justo en qué estás, porque es parte de la siguiente ronda de preguntas, con las cuales agradezco mucho de tu tiempo. Digo, sin problemas, podría estar contigo hablando días enteros. Tienes un nivel de sabiduría y discernimiento para inspirar muy grande. Pero entiendo, tienes tus actividades y agradezco que me regales tu espacio. ¿Te parece bien si pasamos a la ronda de preguntas de elegidos? Excelente, hagámoslo. La primera es, ¿en qué momento de tu proceso de vida, de lo que te dedicas profesionalmente, que es la música, supiste que tenías que dar ese salto de fe, porque era el camino que te había trazado Dios? Desde niño mis papás nos habían inculcado el tener siempre una base fuerte de educación detrás de todo lo que hagamos. Entonces yo vi el esfuerzo tan grande que ellos hicieron para podernos dar una educación y junto con ello iba unado este amor, este cariño por la música y a la vez también de la educación y la música venía este tema de espiritualidad que permeaba todo, que básicamente era la base que permitía que todo pudiera caminar. Entonces siempre vi posible este camino imposible, el cual nos enseñaron desde niños, no, lo de la música no es una carrera, no es una profesión, realmente es un hobby. Bueno, pues yo dije, de la mano de Dios, si yo trato de hacer las cosas lo mejor posible, con todo el ánimo, con toda la buena energía y tratando a mi prójimo siempre con amor, con cariño y con respeto, quiero ver si es posible poder hacer algo con esto. Y nunca me hubiera imaginado hace 30 años estarte platicando esto y decir qué agradable y qué increíble fortuna el haber tenido esta oportunidad de hacer las cosas que he podido hacer en esta vida, pero siempre tomado de la mano de Dios. Me encanta, no, no te pases, me dio hasta escalofríos. Gracias. Oye, de todo lo que haces, de la forma en cómo llevas tu vida profesional, ¿qué mandato, qué enseñanza de la palabra o qué haces tan tuyo que es parte de tu estilo profesional de vida para, para lo que haces? ¿Tienes algún mandamiento, algo que dices, esto es parte esencial de mí? Creo que la parte más esencial es siempre
tener la creencia de que las cosas pueden salir adelante, tener la fe de que en Dios las cosas pueden salir adelante si tienes la mínima disciplina para realizarlo. Siempre me vi como en esta disyuntiva de tener un problema enfrente y ponerlo en las manos de Dios y decir, Dios, no sé cómo abordar este problema, ¿cómo lo harías tú? Y me di cuenta que desmenuzando en partes más pequeñas ese problema, había un elemento de disciplina muy, muy importante. Como una disciplina si utilizo un ejemplo claro, de levantarme en la mañana a cierta hora, de disciplinarme a hacer ciertos ejercicios para que mi cuerpo pueda reaccionar bien a la actividad física que yo hago, alimentar mi cuerpo con buenos alimentos, como tratando este templo que nos regaló el Señor para poder maximizar el que te sientas bien, el que no tengas un dolor de cabeza, el que tus manos, tus oídos, tus ojos, tu cuerpo, tus piernas, todo funciona. Y luego dedicar cierta parte del día a la disciplina de poder tener la oportunidad de poder hacer música, de poder practicar, de poder aprender algo nuevo todos los días. Y poco a poco ese elemento va hilando y las horas se van sumando, y después de tanto tiempo te vas dando cuenta que te conviertes en una persona que ya tiene cierto nivel de experiencia, tanto en cosas espirituales, porque lo pones en las manos de Dios todos los días, en ciertas cosas físicas, porque haces ejercicio, porque comes bien, y en ciertas cosas musicales o creativas, porque le estás dedicando el tiempo todos los días. Entonces, para mí, cuando eso tomó la prioridad y Dios me permitió tener la disciplina para poder tener los tiempos necesarios para hacer esto, y no olvidando nuestra parte como miembro de familia, como una persona que tiene que seguir interactuando en el mundo, interactuando en familia, siempre poder constituir una persona completa, redonda, una persona que es la suma de todas estas partes. No todo música, todo ejercicio, todo dieta, todo pura fiesta, no, sino empezar a como balancear un poquito y dedicarle a esto como la enseñanza que recibí en la carrera de economía. Si le dedicas tanto tiempo a algo, vas a ver ese resultado. Entonces apliqué ese mismo paradigma, rompiendo ese paradigma en la cuestión de la música, para ser una persona que estuviera dedicada a aprender lo más posible para ofrecer lo más posible. Wow, en verdad, sin palabras. En este libro de tu vida que se está escribiendo, cuéntanos, ¿cuál es el capítulo siguiente que te está emocionando más escribir y por qué? Qué padre, qué padre. Precisamente ahorita en la ciudad de Oaxaca estoy preparándome para esta siguiente etapa, que incluye este proyecto que se llama Black Dog Studios, o Estudios Perro Negro, si le quieres llamar, Oaxaca. Y es básicamente el poder estar interconectado con toda mi familia, con todos mis amigos y mis conocidos a través de redes sociales, y poder platicar un poquito de este proyecto de música que estoy haciendo. Estoy actualmente en un estudio de grabación que he tenido la oportunidad de poder crear a lo largo del último año y medio, 2 años, y que tengo esta capacidad de poder enseñar lo que estoy haciendo aquí musicalmente. Aquí en la batería tengo mi cámara número 1, mi cámara número 2 para enseñar acá lo que está sucediendo con mis pies, mi cámara número 3 para poder enseñar a la raza lo que estoy tocando, mi cámara número 4 también para que la raza pueda ver desde arriba qué está sucediendo. Y en sí, esta creación se da gracias a este momento que estoy viviendo ahorita, de tener el espacio para poder estar estudiando un poquito de audio, un poquito de la ingeniería de sonido que se refiere a mi instrumento, también la cuestión de edición y la captura de imágenes. Entonces, poco a poco estoy construyendo esto, y espero como muy pronto estar ya presentándolo de manera formal para la raza en redes. Dudan, con este punto una duda. Ese estudio de Black Dog, ¿va a ser proyecto personal o tienes pensado para poder grabar a otros talentos o para enseñarles ahí directamente? Nada más para comprender un poquito mejor. Está bien padre esa pregunta, porque mi esposa Janet precisamente lo ve como una oportunidad de poder acercar a otros músicos, de poder acercar a otro talento para también tener ese contacto y comunicación. Inicialmente se creó como una curiosidad de poder expandir un poquito la marca de Vox hacia algo que
aparte de poder tocar en vivo, aparte de poder ser parte de tus grabaciones, tener un uno a uno, o poder tener uno a uno con una universidad de música, o poder tener un uno a uno con alguien que tenga alguna duda específica sobre música en el que podamos conectar y podamos coincidir, o inclusive darme a conocer a un mundo aún más grande del que he podido conocer a través de estas experiencias con Jumbo, con Sinte, con los Lobos. Entonces, creo que también existe esta oportunidad de poder invitar a la gente a decir, vengan a Oaxaca, conozcan un Oaxaca donde hay estas cosas para ir a visitar, para ir a comer, y empezar a tener también invitados. Entonces, realmente no he limitado todavía en qué va a consistir y voy a dejar un poquito que el público decida qué quieren ver más de Vox, ¿no? O sea, quieren ver un Vox ahí echando el rol en la ciudad de Oaxaca, enseñándoles cosas o enseñándoles comida, o quieren ver un Vox que les esté enseñando algo, o un Vox que esté tocando un rato, que escuchen y que podamos también seguir colaborando con más músicos y gente en este entorno creativo. Está padrísimo. En cuanto lo tengas aterrizado, nos encantaría estar ahí. Está padrísimo. En, para finalizar con las preguntas, si en este momento Dios conectara todos los corazones del mundo y todos los lenguajes en uno mismo y te dijera, Vox, diles una frase, ¿qué les dirías? Yo les diría, ama a tu Dios por sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo, y que tu ejemplo de vida sea a través del amor, de la compasión y de la fe. Es un gran regalo que nos da Dios para unirnos a todos en uno. Me encantó. Oye, Vox, te agradezco mucho. No quiero despedirme si antes, ¿dónde te puede contactar la gente? Dime dónde te puedes seguir en redes sociales. Si ya tienes página oficial de Black Dogs para los interesados que quieran contactarte para clases, lo que se vaya presentando, como tú dices, ¿dónde te podemos seguir? Creo que me pueden buscar fácilmente en Instagram, por ejemplo, en @enriquebox. Pueden encontrarme en YouTube, diagonal Voxwaco, BUGSWAKO. Creo que también en cualquiera de esas redes estoy en el @enriquebox, también en X, o como le conocíamos antes en Twitter, y poco a poco tener ese contacto. Black Dog tiene una plataforma en X, pero aún todavía está en su infancia, entonces me pueden contactar directamente y poco a poco vamos a ir incluyendo más material ahí en Black Dog. Muchas gracias. Si te parece bien, dejamos los enlaces aquí en la descripción del episodio para que los interesados puedan seguirte directamente y puedan contactarte. Perfecto. Vox, no quiero quitarte más de tu tiempo, el cual es de gran valor. Muchas gracias por estar aquí. Solo me queda decirte gracias, porque en verdad mis oídos se llenaron de una música a través de la palabra de Dios en tu vida impresionante. Eres un elegido y wow, que siga tocando música para honrar al Señor que está ahí arriba. Muchísimas gracias, James. Gracias a ti por tu tiempo, por tu increíble energía, por tu sabiduría y por permitirme compartir con toda la raza este increíble momento. Realmente ha sido una de las entrevistas que he gozado más, porque todo esto lo estamos haciendo a través del Señor y para el Señor. Si este episodio fue de valor para ti, ayúdanos a compartirlo con más personas que necesitan recibir este mensaje. Califícanos con 5 estrellas para poder subir en el ranking y ayudar a más personas a entender su llamado y descubrir por qué son elegidos.